Gracias a Dios que podemos estar reunidos este domingo para estar delante de nuestro Señor, en su casa, escuchando hermosas alabanzas, y ahora el tiempo de la predicación, estar expuestos a su palabra. Como bien decía nuestro hermano, leemos la palabra, cantamos la palabra, pero también somos expuestos a la predicación de la palabra. Amén. Les voy a pedir que me acompañen continuando con nuestras exposiciones en el libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5, comenzando desde el versículo 21. Dice la palabra de Dios en esta mañana: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. No imponga las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes, y las que no lo son, no se pueden ocultar. Vamos a ver. Padre, Dios eterno y bendito, gracias te damos porque nos permites estar en esta mañana reunidos, a ser expuestos a tu palabra. Pedimos por tu Espíritu Santo que sea con cada mente, con cada corazón, para poder aplicar estos principios, poder aplicar la forma de gobierno a tu iglesia, de la manera que tú quieres guardar a tu iglesia, y podamos ser de bendición y de buen testimonio para otros. Háblanos en esta mañana, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bueno, ya no se escucha todo. Gracias. Bueno, recientemente se escuchó la noticia de un pastor muy famoso que cayó en un pecado, y esto ha sido tema de discusión en muchos canales de YouTube, comentaristas, en varias noticias, incluso entre varios pastores, etc. Este pastor tuvo una relación inapropiada con una jovencita, no se sabe bien hasta qué punto, pero fue empujado por el padre de la muchacha a que confesara su pecado. Eso fue un golpe duro para el testimonio de Cristo y la iglesia, porque este hombre fue autor de libros, fue conferencista, maestro y predicador. Es una triste realidad que pastores caen en pecado. Algunos reconocen sus pecados y se bajan voluntariamente del oficio, otros los empujan a confesar sus pecados y otros los guardan por mucho tiempo. Y las historias de estos sucesos son tristes y variadas. En muchos casos, relaciones sexuales con menores de edad, adulterios, abusos de autoridad, abusos sexuales, robo de las ofrendas, etcétera, etcétera. Howard Hendricks llevó a cabo un estudio hace varios años que examinó a 246 hombres en el ministerio de tiempo completo que experimentaron fracasos morales en un periodo de 2 años. Y al compilar su estudio, encontró 4 características principales que estos hombres tenían en común. En primero, dice que ninguno de ellos le rendía cuentas a nadie. Segundo, cada uno de ellos había dejado de tener un tiempo diario de oración personal, lectura de la Biblia y adoración. En tercero, más del 80% se involucró sexualmente con otra mujer después de pasar una gran cantidad de tiempo con ella, a menudo en situaciones de consejería. Y el cuarto, sin excepción, cada uno de los 246 se había convencido de que ese tipo de pecado nunca le pasaría a mí. Entonces, con esos 4 vemos falta de rendición de cuentas, falta de comunión personal con Dios, falta de guardar principios bíblicos y falta de humildad.
La realidad es que los pastores también son ovejas que luchan con sus pecados y que están expuestos a los mismos pecados de cualquier otra persona. Por esta razón, los requisitos y el carácter de un pastor deben de ser de mayor cuidado y debe de tener una mayor evaluación. Pero no solo eso, Dios en su sabiduría nos dejó instrucciones para el gobierno de la iglesia, cómo debe de funcionar la iglesia, pero sobre todo, cómo deben de ser y cómo deben de funcionar los pastores que dirigen a las iglesias locales. Retomando rápidamente el contexto que hemos estado viendo, observamos la ocasión pasada, particularmente sobre cómo debe de ser el gobierno de una iglesia con una pluralidad de ancianos, que deben tener también paridad y al mismo tiempo con una diversidad de dones y tareas. Y como esto es importante de entender, y como esto es parte del diseño que Dios le ha dado a su iglesia. Observamos también cómo la iglesia debe también cuidar con sustento económico a sus pastores, de proveer para sus necesidades, como una forma de remuneración por su labor, especialmente, dice, aquellos que se dedican a la predicación y a la enseñanza. Así como también, como la iglesia debe de cuidar el testimonio de sus pastores de falsas acusaciones. Acusaciones que van a llegar por gente de afuera o incluso a veces por gente de adentro. Ahora, no quiere decir, como ya hemos visto, que no va a haber acusaciones verdaderas, pero estas deben de ser sustentadas por 2 o 3 testigos o evidencias contundentes que afirmen tal acusación. Y finalmente, la severa reprensión del pecado de un pastor. Aquellos que pecan o que dejan de cumplir con el requisito por causa de su pecado deben de ser reprendidos públicamente. La iglesia tiene una seria responsabilidad con lidiar con los pecados de sus pastores, y es algo que no pueden ignorar o menospreciar. Y es precisamente el asunto que Pablo llega en nuestro texto de esta mañana. El asunto del cuidado pastoral es de suma importancia. La iglesia y los pastores deben estar preocupados por cuidar la integridad del ministerio pastoral en la mayor de sus capacidades. Y esto lo veremos en esta mañana en 3 puntos principales. Y lo primero que debemos comenzar a ver en esta mañana es la importancia del encargo que Pablo le da a Timoteo. Damos el primer punto, versículo 21. Te encargo solemnemente. Pablo dice, te encargo. Esa palabra es un mandato. Puede ser usado para confirmar algo. Timoteo, te confirmo solemnemente que conserves estos principios. Entonces, este es un encargo importante. Otra forma de ver esta palabra es como de un testimonio. Testifico en la presencia de Dios que conserves estos principios. Y ese testimonio no solo es apostólico, es con testigos también, lo cual hace eso un mandato solemne. Esta palabra que vemos aquí, solemnemente, no está en el griego original. Por eso la Reina Valera no encontrarán esa palabra solemne. No solo dice, te encarezco. Hay un sentido de urgencia, pero no de seriedad, de solemnidad. Pero sí está implícitamente en la palabra encargo. Es un encargo apostólico con testigos, lo cual lo hace solemne. Podemos ver que este es un encargo solemne, importante y que debe atenderse. Ahora observen a todos los testigos que llama para este encargo. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos. Pablo está diciendo que este encargo lo está diciendo en la misma presencia de Dios, como si Dios mismo estuviera encargando esto. Y sabemos claro que lo que Pablo está escribiendo es la palabra de Dios que proviene del mismo Espíritu Santo. Sin embargo, a pesar de saber esto, pone a Dios por testigo de lo que le está diciendo a Timoteo. Este encargo tiene la plena aprobación de Dios. Y Pablo sabe que este es el Dios que en Cristo juzgará a vivos y muertos. También
está en la presencia de Cristo. Esto es importante porque este encargo solemne es para el cuidado de la iglesia de Cristo. ¿Quién mejor testigo que llamar para el cuidado que el novio de la iglesia, la cabeza de la iglesia? Y además Cristo es quien juzgará. Este encargo también tiene la aprobación de Cristo. Y además, dice aquí, tenemos a los ángeles elegidos. Esos son los ángeles que sirven a Dios. No son aquellos que no guardaron su estado original, sino que fueron elegidos para servir a Dios para siempre. Aquellos que ejecutan su voluntad en la tierra y en el cielo y que no dejan de decir: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Ángeles que fueron testigos del nacimiento de Cristo, testigos de su muerte y testigos de su resurrección. Ahora también ellos son llamados a ser testigos de este encargo. Podemos ver que este encargo es extremadamente importante, de gran valor para el cuidado de la iglesia de Dios, y podemos entenderlo. Como hemos observado en el pasaje anterior, Cristo ha puesto a pastores para apacentar a sus ovejas en iglesias locales y les ha dado autoridad para gobernar los asuntos de la iglesia. Y el hombre, tenemos que entender la realidad de que el hombre se puede corromper fácilmente en poder. No olvidemos que todo pastor de una iglesia es una oveja de Cristo, y al igual que todos en la iglesia, es un pecador perdonado por gracia. Los pastores aún tienen que lidiar con sus propios pecados, tienen aún esa batalla con su pecado remanente, aún tienen que pelear en su corazón esa guerra que todos tienen contra ese pecado. Si un anciano cae en un pecado escandaloso, o sus pecados son evidentes al punto de ya no estar calificado para el oficio, eso trae deshonra a la iglesia, al evangelio y por lo tanto a Cristo. Y el problema es que también son el blanco de Satanás. Y Satanás y el mundo buscan desacreditar a la iglesia y el evangelio. Y por lo tanto este encargo es de suma importancia porque lidia con la integridad del ministerio pastoral y afecta el testimonio de la iglesia. Considerando la importancia de este encargo, todo está en juego. Tan importante es este encargo que un descuido de esto puede ser fatal para la vida de cualquier iglesia. Y nosotros deberíamos también de tomar en corazón estas palabras solemnes y aplicarlas. Ahora, dice que este encargo es conservar estos principios. ¿A qué principios se está refiriendo? Bueno, muchos comentaristas se refieren al hecho anterior de reprender públicamente a los ancianos que están en pecado. Pero yo creo que está refiriéndose a todo lo anterior que ha estado diciendo desde el capítulo 4, cuando comienza a explicar cómo es y debe de ser un buen ministro de Cristo. Pero también considerar cómo un ministro debe relacionarse con otros en la iglesia. ¿Cuáles deben ser las prioridades de su ministerio y el cuidado particular que vimos anteriormente de las viudas? Y entonces también incluye el fuego pastoral, esa remuneración de la cual los ancianos son dignos por su labor, así como también el cuidado del testimonio de un pastor y la disciplina de pastores que caen en pecado. Todo esto. Así es como debe de ser y no puede ser de otra manera. Y en todo esto están estos principios. Todos estos principios tienen que ver con la conducta, testimonio, la labor de los pastores de una iglesia. Y por lo tanto, todos estos principios deben de ser guardados para el bien de la iglesia y el testimonio de Cristo. En general, estos principios tienen que ver con la integridad del ministerio pastoral. Y nos ayuda ahora también ver la forma en la que deben de ser guardados estos principios. Pablo le recuerda a Timoteo que no debe de haber imparcialidad con respecto a estos principios. Dice: te encargo solemnemente que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Ahora, si esto es en relación con la integridad del ministerio pastoral, entonces es más correcto pensar que estos principios abarcan hasta lo que ha estado diciendo desde el capítulo 4. Por ejemplo, como cuando habla
de cómo debe de ser un buen ministro de Cristo, observamos que debe instruir a otros con la verdad y por lo tanto él mismo debe de ser nutrido con la verdad. ¿Qué tal si un anciano que es muy amigo de todos, pero no cumple con esto? Si es parcial, está faltando a las Escrituras. Alguien que a lo mejor no se ejercita para la piedad, o tal vez no manda ni enseña todo el consejo de Dios. Si pasa eso, hay problemas serios en el liderazgo. ¿O qué tal si alguien es un excelente predicador, pero no cumple el perfil que vemos de un pastor fiel? En su carácter, sus responsabilidades, su diligencia y devoción, de su cuidado personal y la perseverancia que debe tener hacia la obra. Si son características de un pastor fiel y no las cumple, no debería estar como pastor. Ser parcial sobre ese asunto así deja mal testimonio y además da ocasión a abuso de poder o incluso a tapar pecados que no deberían ser tapados. ¿O qué tal un pastor joven que trata a sus mayores sin respeto o a las jovencitas se les insinúa? ¿Qué desprestigio sería esto al oficio que llevan? ¿O qué tal con el cuidado de las viudas? ¿Qué tal si es parcial con algunas y ayuda a unas más que a otras? Porque a lo mejor le caen bien, o a lo mejor porque vive más cerca. Y el último asunto con el que lidia en el versículo 19 y 20 es con respecto a las falsas acusaciones contra los ancianos que no deben de ser aceptadas sin evidencias o testigos. Imaginen que se aceptan la primera acusación que llega sin fundamento solo porque a ti también te cae mal. Todo trato con cualquier hermano, en cualquier situación, debe de ser imparcial y sin prejuicios. En general, toda la obra pastoral debe de ser llevada sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad, mayormente cuando se trata de pecados en algún anciano. Sabemos que Dios trae disciplina a los que ama, pero la disciplina del Señor también viene de parte de su iglesia. La iglesia tiene autoridad para disciplinar y de hecho debe de hacerlo. La disciplina de la iglesia es importante y tiene un propósito principal. Como observábamos en el pasaje anterior, a los pastores que continúan en pecado se les debe reprender en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Y el asunto no es para exponer el pecado, nada más general chini, mira lo que hizo el hermano, exponerlo. El propósito de la disciplina, por más duro que parezca, es por el bien de la persona. La intención de esa disciplina es para producir arrepentimiento en ellos, de restaurarlos en su comunión, principalmente con Cristo y después con la iglesia. Pero vemos aquí, su intención es también, nos dice, para producir temor de pecar. Un sentir propio de temor reverente en la iglesia y en nosotros ancianos también. Que nadie esté exento de disciplina. Debe de haber un temor de Dios y un temor de pecar. Pero además de eso, la disciplina evita que haya juicio contra la iglesia. Podemos ver las cartas a las 7 iglesias en el Apocalipsis. Vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. A los que cometen adulterio con ella, los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Hay disciplina en la iglesia también por parte de Cristo. Y esta disciplina también es necesaria para proteger el testimonio de la iglesia y la reputación del evangelio. Solo observen cómo el mundo habla mal de la iglesia y de la religión por los pastores y maestros que caen, apologetas incluso, que abusaron de poder, de su posición para entregarse al pecado. Y pecado no nomás el pecado serio y escandaloso. Abusando, trayendo vergüenza al Evangelio de Jesucristo. A cada rato salen las noticias. Tal pastor cayó, tal pastor cayó.
tal pastor está en ese pecado. El mundo está viendo, está observando a la iglesia y esperando para poder hablar mal de la iglesia y de Cristo, de menospreciar el evangelio. Los ancianos en pecado y los escándalos de los pastores no se deben dejar pasar. No deben de ser tratados como algo a lo que le hacemos la vista gorda. La iglesia no puede ignorar eso. Debe de ser fiel en lidiar con estos asuntos cuando sucedan. Debe de ser fiel en guardar y de mantener la integridad, particularmente en sus ancianos. Pero debe de hacerlo de una manera apropiada y justa, según el orden bíblico y con cuidado, sin parcialidad y sin prejuicios. No importa que un anciano es quien esté pecando, no importa si es anciano, no importa si es tu mejor amigo o si es tu maestro, no importa cuántos libros ha escrito o en cuántas conferencias ha participado, no importa qué tan importante sea su ministerio o cuánto tiempo lleve en el oficio, no importa qué dones o talentos tenga para el bien de la iglesia. Si tal persona continúa en pecados serios o es expuesto a un pecado escandaloso que lo descalifica del oficio de la iglesia, se debe lidiar con eso de una manera justa y delante de la iglesia. Y todo esto considerando el propósito de este encargo, que es el de mantener la integridad del ministerio pastoral. La iglesia debe de mantenerse íntegra en primer lugar, cuidando de sus pastores del chisme y de las falsas acusaciones, pero también cuidando cómo los pastores andan y se relacionan en la iglesia, disciplinando a los ancianos que persisten en pecado. La iglesia no puede permitir que haya un anciano que no califica según el orden bíblico, pero tampoco puede hacer lo mismo con un diácono. Este es un encargo muy solemne e importante como para ser descuidado. La iglesia debe de mantenerse íntegra para la gloria de Cristo por medio de mantener la integridad del ministerio pastoral. Porque ¿cómo puede guardarse la iglesia íntegra si sus pastores que los alimentan, sus líderes que los guían, están en pecados que los descalifican para tal oficio? Ese es el propósito de este encargo y de hecho es el asunto que veremos en el resto de estos versículos. Pablo está pensando en la integridad del ministerio pastoral en cuanto a estos principios para los que ya están en el oficio, pero también está pensando en aquellos que van a entrar al oficio. Y eso nos lleva al segundo punto, versículo 22. No impongas las manos sobre nadie con ligereza. Aquí vemos ahora la ordenación de pastores por medio de la imposición de manos. Es en el orden bíblico, para poner a alguien en un oficio en la iglesia debe de haber una imposición de manos. Eso es un acto solemne para apuntar a quienes se vuelven oficiales, ya sea diáconos o pastores. Y lo que vemos aquí es una forma de mantener la integridad del ministerio pastoral, es el tener cuidado a quién ponemos en el oficio para empezar. Si protegiéramos mejor quienes pueden ser pastores, nos ahorraríamos muchos problemas. Y por eso Pablo le dice a Timoteo que no sea apresurado, que no sea arrebatado a poner a alguien en el oficio. Timoteo necesitaba ejercer precaución sobre este asunto. Un hombre que desea ser pastor tiene que ser aprobado, examinado, revisado en todas las áreas que indican las Escrituras. Esto varía en cada iglesia, pero en nuestro caso, los diáconos solo pasan por un periodo de prueba de algunos meses. Un anciano debe pasar por un periodo de 1 o 2 años de prueba, pasar examen pastoral, tanto oral como escrito, y además una entrevista con su esposa y su familia. Se debe de revisar su vida personal, su matrimonio, sus pruebas, sus tentaciones, su vida espiritual y su madurez. De ver cada calificación o requisito con detenimiento. Y esto es para cualquiera que tenga una aspiración
al pastorado. Todo pastor debe de ser de carácter humilde, porque cada pastor debe humilde y sobriamente autoevaluarse. Pablo escribió: digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Romanos 12:3. En otras palabras, uno debe reconocer cómo son las cosas, o ser justo. No pensar de ti más solo porque eres pastor, pero tampoco pensar menos porque a lo mejor tú tienes algún tipo de sustento y menospreciar tu propia labor. Cada uno tiene que pensar de sí mismo de una forma propia y correcta. Y para eso necesita retroalimentación de otros pastores y a veces también de la iglesia. Y por esa razón el pastor debe ser humilde y estar abierto a la crítica y buscar mejorar. Buscar no lo mejor para mí, pero lo mejor para la gloria de Dios. Y eso es lo que se debe de buscar en alguien que tiene el deseo de ser pastor. Esa humildad que se ve en alguien que busca el oficio por razones sin ambición. Y tener cuidado que en lugar de tener un corazón para servir, lo que busca es la posición. La ambición personal no va para nada con el pastorado bíblico. El promoverte a ti mismo, el deseo de ser reconocido. Un orgullo que no puede gozarse cuando un hermano tiene mejores dones que tú en ciertas áreas. Ese orgullo no tiene lugar en el liderazgo de la iglesia. Un pastor siempre debe de ser alguien que ame la iglesia de Cristo y que ame la obra. Alguien que esté más preocupado por lo que es mejor para la iglesia y para la gloria de Dios que por cuánto va a ganar o cuánto va a ser apreciado. Entonces la idea de guardar la integridad del ministerio pastoral también se da cuidando quiénes son los que entran al oficio en primer lugar. Y la iglesia también debe ser responsable en esto. La iglesia debe de tener cuidado de a quién aceptan en el oficio de pastor. Si no, habrá problemas más adelante. Debemos evaluar seriamente a cualquiera que desee el oficio de pastor. Pero la responsabilidad más grande es para los pastores, quienes son los que imponen las manos. Y Timoteo debía hacer cuidado sobre este acto de la imposición de manos, porque al hacer eso, Timoteo se hace partícipe de sus pecados. La imposición de manos es una práctica del Antiguo Testamento que simboliza una transferencia. Era una señal visible donde hacías responsable a alguien más por ti. En el Nuevo Testamento lo vemos particularmente para conferir responsabilidad o autoridad. Es una forma visible de autenticar quiénes eran los oficiales de la iglesia. Y es importante que esta obra, debemos entender que esta obra no tiene ningún poder mágico. Es solo una señal de aprobación por parte de aquellos que tienen la autoridad. Por eso también, solo los pastores pueden imponer manos. Es una forma de confirmar y afirmar el llamado de Dios para algún oficio en la iglesia. Pero vemos entonces, es una práctica de orden importante en la vida de la iglesia. Entonces, al imponer las manos y delegar la responsabilidad y autoridad de reconocer públicamente a alguien, te hace partícipe con esa persona. Versículo 22 dice: no impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Mantente puro al guardarte de estar imponer las manos a otros con pecados evidentes. Así que la preocupación de Pablo es de que Timoteo descuide esta importante parte de proteger el ministerio pastoral y peor aún, se involucre en pecados ajenos. Al imponer las manos, él se está haciendo responsable de alguna manera de esta persona. Miren cómo lo dice: compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Y por eso la instrucción de Pablo
Guárdate libre de pecados, en el sentido de participar de los pecados de otros. Y esto es por medio de imponer las manos con ligereza. Ahora, ninguna iglesia es perfecta con respecto a esto. Nadie tiene un proceso final ni a prueba de balas y que considera toda contingencia. Tristemente, pecadores llegarán al oficio. No podemos ver el corazón de los hombres. Y a veces se pueden cometer errores a pesar de grandes esfuerzos por mantener la integridad del ministerio, y que llegue alguien que puede aparentar excelentemente en todo. Todas las pruebas de carácter, todos los ha pasado. Los hombres pueden engañarse a sí mismos hasta el punto de engañar a otros. Porque ha pasado también que hay pastores que incluso han negado la fe. Y tenemos en las Escrituras a Judas como un ejemplo. Los discípulos de Jesús confiaron en Judas. Estuvo con ellos, era uno de ellos, pero fue un traidor. No podemos ser perfectos en nuestra evaluación de los hombres porque no podemos ver el corazón. Pero tampoco debemos no tener cuidado o apresurarnos a evaluar a las personas con justo juicio. Ahora, observen esto. En medio de todo esto, Pablo parece cambiar un poco el tema a uno bastante personal, un consejo a Timoteo. Y esta nota personal está muy rara de encontrarla aquí. Bien pudo haber mencionado esto como una nota final si solo fuera una preocupación por su salud. Pero por el hecho de que encontramos esta nota en medio de esto, podemos ver que hay algo más de preocupación que solo su salud. Y es la pregunta: ¿por qué Pablo hace este comentario que parece estar fuera de lugar? Hablando de la integridad del ministerio pastoral y de pronto, por cierto, cuida tu salud. ¿Cómo es esto? Versículo 23 dice: ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y esta nota ha hecho a muchos comentaristas pensar sobre ese asunto. ¿Qué hace este versículo aquí? Podemos ver varias interpretaciones de esto, pero las que creo son mejores con el contexto nos ayuda a ver que Pablo es muy práctico. Recordemos que Timoteo era muy reservado, era de complexión frágil, era relativamente joven, y también podemos ver que él tenía constantes enfermedades. Dice aquí, él tenía frecuentes enfermedades. Y mientras lee esta carta, Pablo le ha mencionado que debe lidiar con falsos maestros, ancianos que están promoviendo desde el púlpito doctrinas extrañas en la iglesia, y cómo debe de cuidar y cómo debemos conducirnos en la iglesia del Dios vivo. Y ahora también el cuidado de la integridad del ministerio pastoral, de los que guían en la iglesia, de protegerlos de falsas acusaciones, de exhortar públicamente a los que continúan en pecado, de no poner manos a la ligera. Y todo este estrés y ansiedad por toda esta responsabilidad le pudieran causar problemas estomacales muy serios. La carga del ministerio pastoral no es para el débil de corazón. No es un juego de niños ni de una visita al parque. Y al parecer estas frecuentes enfermedades tenían una relación con su estómago. El estrés y la ansiedad se refleja en el estómago. Y ahora estará más estresado, y Pablo, amorosamente, de una forma práctica, le pide que se cuide. Y esa es una razón apropiada de interpretar esta pequeña nota personal. La otra interpretación es en relación con el testimonio de Timoteo que él quería guardar. Timoteo era una persona consciente de sus responsabilidades y sabía bien que debía guardar su testimonio. Y aunque debía tomar vino por sus enfermedades, no quería que lo acusaran de tomar mucho vino y prefirió tomar agua. Y la razón es porque uno de los requisitos de un pastor es que no debe de ser dado mucho vino. Y aunque esa interpretación tiene sentido, es más usada por aquellos que niegan el uso de vino. Y dicen, esto era un uso medicinal. Un comentarista dice, Pablo aquí le está hablando del vino como medicina, no como bebida. Y la realidad es que el texto no dice eso. Pablo está hablando del vino como cualquier otro de su tiempo, como una bebida.
pero al mismo tiempo reconociendo las buenas propiedades del vino con ayuda en la digestión, incluyendo otros beneficios de salud como cardiovascular, salud mental, entre muchos otros beneficios. Pablo está reconociendo que hay beneficios. Así que personalmente prefiero la primera interpretación, que lidia más con la carga y la ansiedad que le debió llevar el ministerio pastoral a Timoteo. Todo este encargo solemne que le está dejando Pablo a Timoteo le debieron ocasionar serios problemas estomacales. Pero vemos que un pastor debe de tener cuidado personal de sí mismo. Y con estas dos interpretaciones podemos ver que Pablo no ha perdido de vista, aún en esta nota, el cuidado de la integridad del ministerio pastoral. Y continúa esa idea en nuestros últimos versículos. Y esto nos lleva al último punto. Versículo 24. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son no se pueden ocultar. Entonces, primero, deben cuidar el testimonio de los prospectos al oficio de pastor, pero ahora en estos versículos le da un consejo para llevar a cabo ese cuidado. Ya hay sabiduría al ver esto cuando consideramos a una persona para el oficio de anciano. E incluso es aplicable al ver el carácter de cualquier persona. La verdad de una persona no siempre es inmediatamente evidente. Para algunos toma más tiempo e investigación que otros. Y aquí nos describe 4 tipos de personas. El primer grupo dice: los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio. Aquí las palabras están directamente traducidas y nos da la idea de que sus pecados están a la simple vista. En el caso de algunas personas, sus pecados son tan abiertos y tan expuestos que los descalifican. Y con ellos no hay ninguna dificultad de excluirlos y de hacer buen juicio. Porque es tan obvio su comportamiento que no están calificados ni para diáconos, mucho menos para pastores en la iglesia. El segundo grupo dice: pero a otros sus pecados los siguen. Ahora, los pecados visibles dice que están delante de ellos. Y aquí da la idea de que están detrás de ellos. Es decir, que sus pecados caminan tan pegados y tan detrás que no es tan fácil de verlos. Al principio pueden parecer muy buenas personas, muy espirituales, muy piadosos. Puede ser alguien que le importen las personas, que tenga ciertas habilidades, que no se ven fallas en su carácter a simple vista. Sus fallas son menos abiertas, están más ocultas y les toman más tiempo salir a la superficie. Esto requiere más examinación, que incluso puede haber falsos positivos. Hasta que ciertos eventos comienzan a ocurrir y puedes ver realmente esas cosas que antes no se podían ver. Ves a lo mejor una tendencia de perturbar la paz en la iglesia, que buscan promoverse a sí mismos hablando mal de otros. Cuando comienzas a ver más su vida, comienzas a ver serios problemas en su matrimonio, en su familia, un problema con el manejo a lo mejor de las finanzas, o una falta de control con lo que miran en su celular. Y estas cosas no son obvias a primera vista, a veces ni siquiera hasta la segunda vista. Y hay cosas que los pastores a lo mejor saben acerca de ciertos hermanos, que la iglesia no sabe y que no deberían de ser públicos. Y algunos se preguntan: oye, ¿por qué tal hermano no es pastor? Tiene todas las cualidades. Él debería ser para uno de nuestros pastores. Y es importante que entiendas que hay cosas que como pastores sabemos que tú no. Y por lo tanto, no podemos, ni la iglesia, ni los pastores, apresurarnos a poner a alguien en algún oficio sin una propia evaluación. Un comentarista dijo esto: entre más presiona a alguien en querer llevar un ministerio, con más razón debes tener cuidado. Esto es algo sabio que debemos aprender y discernir. Pero ahora, después de tocar el aspecto negativo sobre este asunto, Pablo ahora toca el asunto positivo y nos lleva al tercer grupo. De la misma manera, las buenas obras son evidentes. Para ver si alguien es apropiado
para la obra del ministerio, no solo debes de ocuparte para ver las fallas, también debes buscar las cualidades positivas y las características que distinguen a un anciano. Y lo que dice es que para algunos esas buenas obras son clarísimas, son más públicas, son obvias, al punto que no hay lugar a duda que estas personas son apropiadas para el oficio. Y el cuarto grupo dice, y a los que no lo son, no se pueden ocultar. Dice que hay otros hombres piadosos, de buen carácter, probado, que tienen buenas obras, pero que mucho de eso bueno que hacen no es tan evidente. La iglesia no lo puede ver, pero también dice que no pueden quedarse ocultas. Las buenas obras son como la luz. Se van a evidenciar por más ocultas que las quieras mantenerlas. Es su naturaleza. Así que no pueden permanecer ocultas por mucho tiempo. Puede ser que la obra a lo mejor sea algo pequeña y por lo tanto la luz sea muy tenue, pero no puede quedar oculta. Y normalmente son de aquellos hermanos que son o más reservados o más privados en sus obras por Cristo. Buscan la gloria de Cristo más anónimamente. Sabemos que también hay hermanos que prefieren que todos sepan lo que han hecho por Cristo. Que todos sepan cuáles son sus obras, ya sea que es algo público, que la iglesia puede ver, pero también a veces hasta asegurar que todos sepan que lo que hicieron, van a Facebook. Gracias a Dios que pude ayudar a este necesitado y se toman una selfie con él. Y ahí lo ponen, ¿no? Recibiendo a lo mejor alguna ayuda, algún dinero. Ahora es propio hacer eso en algunas ocasiones para traer gloria a Dios y no en lugar de las personas. Pero el asunto más bien es esto con la motivación del corazón. Algunos están motivados por el orgullo y por la vanidad. Quieren ser vistos de los hombres. Pero no todos los que exponen sus obras tienen esa motivación. A veces es necesario hacerlo. Pero están aquellos que hacen esas mismas obras detrás de escena. Aquellos que sirven calladamente sin reconocimiento, sin andar mencionando lo que hicieron. Esos son los más calificados para el oficio. Así como no debe ser pronto para ver aprobar a alguien para el oficio, tampoco debes de serlo para desaprobar a alguien. Y también, si alguien no aparenta estar calificado hoy, bien puede estar aprobado en un tiempo. A lo mejor sus cualidades aún están siendo pulidas por el Señor y eventualmente serán evidentes para toda la iglesia, pero aún no es el tiempo. Así que no saltes a conclusiones tan rápido, ni para bien ni para mal. Debes de discernir y analizar todo a la luz de la palabra. Con todo esto, Pablo le recuerda a Timoteo y a nosotros que debemos tener cuidado y discernir con atención cuando se trata del ministerio pastoral para guardar su integridad, para la gloria de Dios y el testimonio de la iglesia. Y no solo es sabiduría para cuidar el liderazgo de la iglesia, también nos enseña cómo debemos de ser con el pueblo de Dios. No saltes a prontas conclusiones acerca de las personas, y menos acerca de la salvación de las personas. Ves a alguien que cae en un pecado muy serio y pronto cuestionas si realmente es creyente. O a lo mejor porque no estás de acuerdo con su doctrina y comienzas a juzgarlos. No, aprende a conocer a los hermanos mejor. Y sobre todo seguir el principio bíblico de pensar y considerar a los demás como superiores. Filipenses 2:3. De tratar a otros como te gustaría ser tratado. Lucas 6:31. De no buscar el bien propio, sino el del prójimo. 1 Corintios 10:24. Y no pensar más de uno mismo. Romanos 12:3. Pero también no debemos ser flexibles y creer que todo lo que brilla es oro. Esta es una muy buena sabiduría práctica que nos deja las Escrituras de discernir los caracteres. Sobre todo cuando se trata de cuidar la integridad del ministerio pastoral. Nunca seremos perfectos en esto. Pero si algún escándalo llega a suceder en esta iglesia, que no sea porque fallamos en aplicar estos principios y de tomar
esta responsabilidad seriamente, porque este es un encargo solemne. Para terminar, ¿qué te describe más a ti? A lo mejor muchos te tienen a ti en alta estima como un buen cristiano, sobresaliente, que viene en todas las reuniones, pero es verdad. ¿Cómo está nuestra vida privada? ¿Qué es lo que Dios ve cuando nadie más puede ver? Tenemos que arrepentirnos de sus pecados, porque aunque no son evidentes ahora, nos seguirán en el día del juicio. Algunos hipócritas o aquellos que pretenden la vida cristiana, algunos se les descubre en esta vida, otros después de su muerte, otros no se les encontrará sino hasta el día del juicio. Y la realidad es que ninguno de nosotros está sin pecado. Todos necesitamos un Salvador. Y gracias a Dios que Él ha provisto un grandísimo y poderoso Salvador en la persona de Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó de la muerte para que nuestros pecados fueran perdonados. La deuda fue pagada y garantizada. Ahora podemos ser reconciliados con Dios, somos transformados por su poder, por su obra en nosotros, y nosotros podemos ahora en Cristo crecer en santidad y guardar nuestra integridad delante de Dios, tanto públicamente como privadamente. Una vida que trae gloria a Dios por la obra de Cristo en nosotros. Si tú no conoces a Cristo como Salvador, ven hoy a Él, porque aquel que se acerca a Él en fe, Dios no le echa fuera. Ven a Él por misericordia. Míralo a Él, porque Él es el único Salvador. Y a la iglesia, Dios nos ayude a guardar y a poner y aplicar estos principios. Y de cuidar entre todos, como iglesia, el ministerio pastoral para el buen testimonio de la iglesia y para la gloria de Cristo. Amén. Padre Dios bueno y eterno, Dios santo, santo, santo. Nosotros aún somos pecadores que tropiezan, aún hay pecado en nosotros, el cual tenemos que limpiar, el cual tenemos que trabajar. Aún como pastores tenemos fallas, pero te pido que nos guardes de fallas muy evidentes, te pido que nos guardes de pecados serios, te pido que a mí y a todos los pastores, los que están en algún ministerio, los diáconos también, guárdanos, Señor, guarda nuestro testimonio para tu gloria. No queremos caer, no queremos fallarte. Y asimismo, al guardar esa integridad, podamos también ser partícipes de cuidar el testimonio de tu iglesia, la cual tú santificas y purificas y estás trabajando en ella. No seamos nosotros culpables de que una iglesia caiga. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano. Guarda nuestro ministerio, pero también guarda tu iglesia. Un pastor caiga es muy triste, lo hemos visto, y sabemos que todos estamos expuestos. Con más razón te pido, Señor, que guardes esta iglesia, la tengas en el hueco de tu mano, que levantes más pastores, que sigas trabajando para tu gloria en esta iglesia. Nos encomendamos a ti solamente, solo a ti confiamos. Tú eres quien nos sostiene, quien nos mantiene. Sigue purificando tu iglesia y haciéndola crecer, guárdala. Ayúdanos a guardar el testimonio para tu gloria y que podamos ser luz en este lugar, que podamos ser luz hacia el mundo, y que esta iglesia guarda los principios, podamos llevarlos en la mente, en nuestro corazón y aplicarlos día con día. A ti toda la gloria y toda la honra. Solo tú eres digno. Amén. Amén.